Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, bienvenido a nuestro episodio número 7 de nuestro podcast Ambit Talks. En este episodio vamos a hablar de la aplicación de la inteligencia artificial en el Drug Discovery y para eso contamos con un invitado muy especial que es Alfons Nonell, que es el CEO y cofundador de Desk Health, que es una empresa dedicada al Drug Discovery en enfermedades infecciosas mediante el uso de inteligencia artificial. Bienvenido, Alfons. Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, pues vamos a ir hablando este podcast de lo que es la inteligencia artificial. Ya sabemos que es algo que está en boca de todos, especialmente con la irrupción de lo que es el ChatGPT, que ha venido para quedarse, no nos vamos a engañar. Hay muchos detractores, hay muchos defensores, pero sobre todo hay muchísimas dudas. Dudas pues a nivel de que es un gran avance tecnológico, dudas a nivel social. Con el tiempo estas dudas se irán resolviendo como cualquier avance tecnológico. Pero sí que es cierto que la inteligencia artificial no es algo nuevo. No es que haya venido ChatGPT y se haya creado de cero. Realmente ya sabemos que se viene utilizando desde hace muchísimo tiempo. Igualmente, desde hace muy poco, hace 3 o 4 semanas, Bill Gates, en un artículo que llama La edad de la inteligencia artificial ha comenzado, insiste en la importancia de saber utilizar estas herramientas para lo que es, en definitiva, el bienestar de la sociedad. Insiste mucho en este punto. Y una de las áreas que especialmente desarrolla y que dice que tiene que haber mucho avance, porque realmente lo está viendo ya, es en el mundo de la salud, en el mundo de la medicina. Y por eso, pues hoy vamos a conocer una historia de éxito, es decir, cómo aplicamos la inteligencia artificial en el descubrimiento de nuevos medicamentos y muy centrado en el caso de enfermedades infecciosas. Bueno, pues vamos directamente ya con Alfons. La primera pregunta, un poco de introducción del tema. Sabemos que el Drug Discovery hace muchos años que se soporta en herramientas de cálculo computacional, no es nada nuevo, desde luego, pero desde Desk Health entiendo que dais un enfoque diferente, un enfoque nuevo a lo que es el Drug Discovery, la utilización de herramientas de Machine Learning. Todo esto entiendo que al final pues es una ventaja que vosotros estáis trabajando y que habéis sabido descubrir. ¿Nos puedes explicar un poco? Te explico un en qué poco, consiste? hablando también de dónde viene el uso computacional en Drug Discovery. O sea, tradicionalmente, como sabrás, o sabrán la mayoría de oyentes, ensayamos miles de moléculas y al final sacamos una con suerte. Hace ya quizá 20 o 30 años empezó con modelos computacionales de química computacional, que al final cojo una proteína, cojo una molécula y mira cómo encaja. Y vamos ajustando la molécula esta, perdón, en función de cómo encaja en la proteína. Hace unos 10 años hubo la erupción, hablo de hace 10 años, de temas de Machine Learning o inteligencia artificial aplicada a Drug Discovery, que básicamente lo que hacemos es mejorar esta aproximación. Cuando cogemos una proteína y miramos cómo encaja una molécula dentro, tenemos resultados muy buenos, es un atajo, aprovechamos mucho mejor el tiempo, los recursos, pero también tenemos sus errores. El hecho de añadir Machine Learning o inteligencia artificial nos permite que estos resultados sean mucho más fiables. Por ejemplo, nos permite hacer predicciones de cómo será el metabolismo, cómo funcionará esta molécula, qué posibles efectos secundarios puede tener. Básicamente esto. También te tengo que decir que nosotros decimos Machine Learning, esto ya lo hablamos en mi antigua empresa hace 10 años, cuando casi nadie lo hacía en Pharma, y era en plan, ¿qué hacéis locos con esto aplicado a Drug Discovery? Pero básicamente nos permite ser mucho más eficientes, pensar en lo que vamos a desarrollar. Pero de nuevo lo que digo, no es solo Machine Learning como tal, sino es Machine Learning juntamente con un tema de modelaje molecular y además con temas de Real World Data. O sea, Machine Learning, puedes decir, tengo un algoritmo súper bueno, pero si no tengo datos para entrenar este algoritmo o datos específicos para ese segmento de población o esta patología concreta para este algoritmo, no sirve de nada. Por lo tanto, yo creo que lo que nos hace un poco diferente es la conjunción de las tres cosas. Machine Learning, Real World Data, juntamente con modelaje molecular y aplicado a infecciosas. Vale. Entonces, digamos, entiendo, claro, yo por ejemplo, yo también tengo que decir, tengo una edad, no me acuerdo cuando estudiaba la carrera, pues que también había el tema de química computacional y realmente lo que te fijabas era básicamente en el tema
pues de realmente pues la capacidad de encaje o no de las moléculas, ¿no? Por lo que dices, claro, la molécula no es solo la molécula en sí, sino todos los conceptos de biodisponibilidad, todo el concepto de interacción con otros medicamentos. Digamos, esto realmente, digamos, entiendo que es después de esta primera criba, ¿no? A nivel estérico, ¿no? de la molécula, digamos, todo esto también a través de Machine Learning, a través de inteligencia artificial, sois capaces de determinar el nivel de biodisponibilidad. Se pueden hacer cosas, o sea, no es mágico. Y estamos hablando de modelos computacionales. Sirven muy para todo. Cada vez va mejor, pero son modelos. También te tengo que decir que dices, bueno, empiezo con modelaje molecular, tiene sus errores y con Machine Learning lo que hago es mejorar esto. También es verdad que nos permite ir un poco más allá. Cuando tú trabajas con química computacional o el modelaje molecular más puro, tú al final te centras en la proteína y la molécula, la proteína target y la molécula. Y aquí te quedas. Sí. Y es lo que hace mucha gente cuando dice que utiliza Machine Learning, lo utiliza esto, a mejorar este resultado y funciona súper bien. Somos capaces de pasar de un resultado de un 70% de confianza en el método a 95% y casi 100%. Que es decir, que yo lo que digo que hay un binding, que hay un enlace, existe. Lo que queremos hacer nosotros es aplicar los datos y el tema más de Machine Learning para entender más el medicamento como un producto final para el paciente. Es decir, te pongo un ejemplo. Estamos trabajando con un proyecto de COVID, tratamiento oral para COVID. ¿Quién se va a tomar un tratamiento oral para COVID? Gente que no puede estar vacunada por los motivos que sea, pero gente mayor que normalmente está polimedicada, gente con tratamientos oncológicos, con temas de sistema inmunitario débil, de otras patologías, es decir, gente que está polimedicada. ¿Qué pasa? Los tratamientos actuales son tratamientos que interactúan con muchas cosas. Y sobre todo interactúan con medicamentos que se toma gente mayor, medicamentos que se toman inmunodeprimidos, de manera que hay un problema de interacción muy importante. Si yo desarrollo un medicamento nuevo para COVID, centrándome solo, de nuevo, hago este símbolo porque es que todos los datos es lo mismo, en la proteína y la molécula, me pierdo todo lo otro. Quizá desarrollo una molécula que es ideal para matar al virus, pero que no sirve porque el paciente final no se la puede tomar. Pues lo que hacemos es intentar llegar un poco más allá. Pensar en esta interacción, o sea, mi molécula tiene que bloquear la proteína final diana, pero se la va a tomar un paciente que va a tomar todos estos otros medicamentos. Por lo tanto, tengo que vigilar que mi medicamento que estoy diseñando al final, al principio, y va a llegar al mercado en muchos años, pues que cuando llegue al mercado sea útil realmente para los pacientes estos. Y esto es lo que intentamos hacer utilizando estas herramientas. Digo, el conjunto de las tres, básicamente, más para el tema de interacciones, trabajamos más con Machine Learning puro y Real World Data. Y el tema, bueno, lo que comentas ahora, Real World Data, ¿no? Realmente es algo que ahora está rompiendo mucho, ¿no? Y la FDA, por ejemplo, y también la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, pues está muy metida en cómo gestionar todo lo que es y cómo controlar todo el tema de Real World Data, ¿no? Porque al final tenemos información real de los medicamentos que hay en el mercado, de los estudios que se están llevando a cabo, de saber realmente, por ejemplo, el tema de la adherencia al tratamiento, ¿no? Sobre todo pues, en perfiles así, pues de gente mayor o personas que tienen medicación crónica. Digamos, entonces, a mí algo que me sorprende es decir, toda esta información, esta Real World Data, vosotros también sois capaces de incorporar, de trabajar, no sé cuál sería. Si fuera marketingiano te tendría que decir que lo hacemos todo, pero no es verdad. No, sinceramente, o sea, tenemos que ser muy realistas con lo que se puede hacer. Primero hay un tema de privacidad de la gente. Claro, ¿Vale? Sí. Ahora todos hemos asumido que vamos con un móvil al bolsillo donde se sabe todo de nosotros. Sí. Dónde estamos, cómo estamos. Un día hablaba con mis hijos, me decían, ¿cómo sabe el Google Maps el tráfico en las carreteras? Digo, porque en las carreteras está llenas de millones de móviles con Android o con Google Maps. Sí, por lo tanto, es muy fácil determinar dónde está la gente y dónde hay más concentración. Por lo tanto, ya está. O tú vas a un sitio y dices, más concurrido, con más gente de lo habitual. Por esto. Esto lo tenemos asumido. Con el tema salud es un tema que nos preocupa más, y es obvio, porque nadie quiere que cuando se vaya a hacer, aquí quizá en Europa no pasa tanto, pero más en Estados Unidos un seguro médico, pues me lo bloqueen porque sabe la aseguradora que yo hago esto y que no estoy haciendo. Que me harán un cuestionario, que te hacen un cuestionario médico y tú tienes, en principio lo que dices es verdad. Por lo tanto, creo que tenemos que vigilar con el tema ético y es una cosa que en salud preocupa mucho, ¿vale? Pero yo creo que nosotros lo que utilizamos, ya te digo, no son tan volumen de datos, cogemos más datos, de entrada son públicos, más moleculares, con lo que estamos trabajando ahora es base de datos de proteínas, base de datos de medicamentos, base de datos de moléculas bioactivas, base de datos de fragmentos. Y sé que estamos empezando con temas de bases de datos de
de expresión génica, por ejemplo, para ver en pacientes concretos qué alteraciones tienen la expresión, cosas de estas, pero siempre partimos de bases de datos públicos y anónimos. Vale. Yo primero, cuando trabajo en una base de datos de proteínas, no hay una persona ahí detrás, nunca. Cuando trabajo con datos de expresión, sí que la hay, pero yo no sé quién es, porque me es imposible identificarla. Pero también la idea es incorporando diferentes fuentes de datos, de datos públicos, también aplicamos algún proyecto europeo, un consorcio con algún hospital, que nos da siempre anonimizados porque no queremos, o sea, no es que no queramos el No, es es que que no lo legalmente no tenemos que puedes tener, tener no datos, podemos sí, sí, tenerlos, sí. a no ser que un paciente realmente me lo ceda. Sí, sí. Después te pones un grado de complicación que no, Sí, sí, no queremos exacto, llegar y sí. aparte no nos aporta absolutamente nada. Correcto. Sí. No, y que realmente hay toda esta parte de protección, ¿no? Que también miramos desde la óptica de GCPs, diría un poco más al margen, pero realmente es algo que está muy protegido, ¿no? Realmente la privacidad de las personas. Pero igualmente lo podéis, esta información... Utilizamos cosas, y es lo que digo, muchas veces se habla de Machine Learning y dices, el Real World Data es como un gran desconocido. El Real World Data se utilizaba ya en los años 50, cuando hubo el boom de los antibióticos, que creo que era Pfizer y Merck. Pfizer sobre todo pasó de ser una empresa de productos químicos a ser una farmacéutica. Había, creo que la familia Slackler o algo así, son los que se inventaron la base de datos de dónde se venden los medicamentos en las farmacias, ya utilizaban Real World Data. Te estoy hablando de los años 50. Y fue un boom en el sector farmacéutico brutal. Ahora se está utilizando, pero con más, quizá con más bisturí, más de decir, bueno, con cuidado, estos datos para esto para tal. Que se entren en las agencias regulatorias es bueno y malo a la vez. Yo creo que tenemos que vigilar, no poner puertas al campo, porque tenemos mucha manía en regular, y regulamos tanto que después no podemos hacer, por un lado, pero por otro lado también tenemos que vigilar. ¿Vale? Sí que me gustaría que las agencias con esta, y me consta que cada vez lo van más, dan más fiabilidad a los resultados que vengan de simulaciones, que muchas veces son simulaciones de Machine Learning. No tiene ningún sentido que estés unos años con Discovery, unos meses, después te estés 10 años en un ensayo clínico, ensayando gente que es verdad que queremos después al final que sea un producto seguro. Pero todos estos años, ostras, si los puedes modelar como más puedes modelar, primero, menos pacientes vas a necesitar, menos tiempo, menos personas implicadas. Es verdad que muchas veces el ensayo clínico es una manera para un paciente de acceder a un tratamiento nuevo para una enfermedad que no tiene cura. Normalmente es así, pero bueno, si el medicamento llega antes del mercado ya lo va a tener. ¿Vale? Por lo tanto, sí que me gustaría que cada vez fueran más ágiles. Si tenemos que regular algo, yo regularía lo que en inglés llaman el data poverty. Es que los datos se cubran a todos. No me vale a mí que en Estados Unidos sobre todo pasa muchas veces que hay estudios que no hay afroamericanos incluidos en los datos. Por lo tanto, un medicamento que se desarrolla o una cosa desarrollada con Machine Learning, con unos datos que no incluyen determinados sectores de la población, es lo que se llama esto de data poverty, que es datos pobres. Tú estás entrenando un algoritmo que no va a funcionar. Hace años, está sesgado, al final está sesgadísimo. Por la información. Hace muchos años se hablaba en broma y existía de un estudio que se había hecho con Real World Data de cáncer de pecho, donde no había datos de mujeres. Es verdad que hay alguna afectación en hombres muy simbólica, pero no había datos de mujeres. Esto no tiene un sentido. Claro. Yo creo que si tenemos que regular algo, que sea la ética, obviamente, pero también sobre todo el tema que las bases de datos se fuerce a que tengan que incluir datos de toda la población target o toda la población que puede cubrir. Sí, porque en este sentido, a nivel de regulación, lo que decías, pues por ejemplo, tanto la FDA como la EMA, pues ya está trabajando, ¿no? La FDA, pues ya desde hace unos 3 o 4 años que empezó a emitir unos drafts, ¿no? de guidance para aplicación de Machine Learning especialmente, ¿no? Y también nos habla de todo el proceso, pues desde la alimentación de los datos, el tema de evitar los sesgos, etcétera. ¿Tú crees, digamos, eso es la parte más de producción, ¿no? Pero que en definitiva también va a marcar estas guías, esta forma, la aplicación real y sobre todo la comercialización posterior, ¿no? Ya no solo a lo mejor del medicamento, sino también de las tecnologías que se puedan crear y vender para hacer este proceso. ¿Esto lo ves tú desde la distancia? ¿Lo ves ya que te está llegando algún tipo de requisito? ¿O cómo? Directamente no nos va a afectar, creo. A no ser que nos pongamos realmente algún proyecto, alguna cosa para una población muy target, de una patología muy concreta así. En principio nosotros, lo que te digo, estamos al principio de toda la fase. O sea, está el Discovery hasta que llegues al mercado y muchos años de cosas por medio. Nosotros estamos en Discovery. Sí que es verdad que con la mentalidad esta, no pensar solo en una molécula que bloquea una proteína, que es la más clásica y que siguen utilizando muchas compañías que hablan de Machine Learning hacen esto, ¿eh? En la mentalidad que tenemos de intentarlo cubrir todo, pensar en el paciente final, como más conozcamos al paciente final, mejor.
pero en principio con los datos que podemos tener de uso público o de algún proyecto, ya te digo, entramos en un consorcio europeo o una cosa así, con hospitales, y aquí ya la fuente de datos ya son claras y bien proveídas, y bien documentadas, bien hecho todo a nivel de confidencialidad y privacidad. Pero nosotros, ya te digo, directamente no nos afecta, no hacemos cosas directamente al paciente, no trabajamos con pacientes con soluciones personalizadas. No, realmente estamos más lejos, ¿no? del paciente. Pero sí que es una cosa que afecta. Y que tarde o temprano supongo que, bueno, pues irán entrando, ¿no? Y, por ejemplo, yo ahora pensaba en esta parte más regulatoria a nivel de guías de cómo desarrollar herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Que ya digo, tanto la FDA como la EMA entra. Luego también entran, que se nos escapa ya un poco también de lo que estamos hablando, pero mira, me he recordado ahora del tema ético, ¿no? El tema moral. Por ejemplo, hay una compañera de estudios mía que hoy es la secretaria de Estado de Transformación Digital, Carme Artigas, que insiste mucho, ¿no? En esta parte de la ética, la parte moral, la parte de los datos, la protección, ¿no? En definitiva, de las personas, y que, bueno, entiendo yo que es algo que habrá que ir explorando, que a vosotros os queda lejos, pero que, bueno, que también para que te lleguen los datos también se tiene que cumplir. No, pero yo creo que es importante que se haga, pero lo que te he dicho antes de las puertas al campo. La ética es súper importante. Yo soy el primero que intento con mi información ceder lo que quiero y lo que no quiero cederlo. Aquello de las cookies que te salen a ver todo el mundo, aceptar todos. Yo soy de los que muchas veces dice, depende del portal que sea, rechazar todo o selecciono lo que quiero que me sigas, ¿vale? Porque vigilo. Y hay otras cosas que a veces me dicen, esto en redes sociales es más abierto. Bueno, porque aquí me gusta, aquí no me gusta, y aquí creo que puedo ceder y aquí no ceder. Pero tenemos que vigilar con esto, cómo se apura, por lo que te he dicho. A veces nos pasamos con el tema de decir ética, ponemos lo que te he dicho de portero al campo antes. Frenamos las cosas. Yo quiero que cuando vaya al médico me curen. Exacto. Pero conmigo no pruebes el medicamento, ¿eh? Y conmigo no juegues con mis datos, pero ¿quieres que te curen o no? Sí, correcto. O sea, yo me quiero aprovechar de las cosas buenas, pero que lo hagan los otros. A ver, tus datos son tus datos, es tu información y es súper importante. Yo no quiero que vaya al médico y me veten un seguro, me veten cualquier actividad, porque a través de mis datos que yo no he cedido me sepan algo, ¿vale? Tienes que ser transparente y decir que lo puedes hacer o no, esto correcto. Es verdad. Pero, ostras, si quiero tener mis beneficios después, fruto de una tecnología, pues tienes que contribuir. Sí, exacto, y al final todos tenemos que ser contribuidores, ¿no? De hecho, yo también veo esta parte, ¿no? Del aprovechamiento a través de estas herramientas, de que un aspecto es el drug discovery, que es la parte inicial, evidentemente, pero al final todos somos seres vivos y que somos sujetos de un posible tratamiento, y que, bueno, pues también tenemos que y aparte que si yo cuando empiezo un discovery ya sé que hay medicamento va a salir, no se lo van a poder tomar en pacientes concretos, pues lo puedo predecir al principio. Porque a veces pasa, y tú lo sabrás, haces discovery, funciona muy bien, ensayos clínicos funciona muy bien, pero cuando pruebas realmente el medicamento es cuando llega al mercado. Cuando pasa a escala, centenares o decenas, centenares, miles a millones. ¿Qué pasa? No suele haber muertes, pero hay efectos secundarios a veces que no entiendes o que no sabes por qué pasan o cosas, hay efectos secundarios más leves pero puede haber más graves. Ostras, si yo lo puedo probar antes, si lo puedo modelizar, o sea, si yo desde el discovery ya sé, cuidado con estos pacientes, cuidado con los pacientes que toman antihipertensivos para este tratamiento porque van a tener interacción, pues se van a beneficiar al paciente final, ¿vale? Porque quizás algo que no sale en el ensayo clínico por tema de volumen. Es que es así. Es tema de volumen. Saldrá en el mercado, pero yo ya lo he predicho. Pero lo he predicho porque la gente del mercado, o la población, me ha facilitado los datos que me lo permitan. Y por esto yo creo, es lo que te digo, y vuelvo a lo mismo, ¿eh? Tenemos que ser muy éticos, vigilar mucho, pero también ser un poco abiertos de miras con esto. Porque aquí, por ejemplo... Porque hay mucho potencial, yo también veo. Mucho potencial. Y aquí en Cataluña hace muchos años, casi 6 años, hubo lo del BISC Plus o BISC Més, que era lo de ceder datos de salud. Y al final quedó en nada. O sea, lo que hay ahora es una cosa para uso solo público, sin interactuar con otras bases de datos. O sea, solo puede acceder en un hospital para cosas de gripe. Pero no puedes cruzar los datos con los servicios de meteorología para ver la influencia del meteo, porque estás... Hemos caído tan al absurdo en algunas cosas de estas. Y justamente lo que se busca es la interacción. Es decir, uno de los grandes avances es esto, es ver... Por ejemplo, yo a veces lo explico también, no me acuerdo, cuando estabas en la carrera, ¿no? Que el diseño de experimentos, ¿no? Claro, pues tienes 10 variables, saber cómo interactúan y, claro, tienes que diseñar el camino óptimo. Hoy todo esto, la inteligencia artificial, una de las
de las cosas que veo desde la distancia es la ventaja que nos ofrece en ese sentido, ¿no? Es decir, yo puedo poner todas las variables en el caldero, ¿no? Y empezar a analizar y realmente ver interacciones, ¿no? Cosa que antes... También es importante por eso a impensable. veces la niebla que te hace los datos, ¿eh? A veces esto, bueno, tener muchos datos, voy a hacer maravillas. Sí, cuidado, hay que saber porque, filtrar. Sí, sí, sí. Las ramas no te dejan ver el bosque, Sí, ¿vale? O sí, sea, sí, sí, sí. si tienes muchos datos, a veces al final no puedes ver lo que es, pero bueno, lo importante sí. es tener esto, o sea, fuentes de información fiables, datos lo más claros posibles y que te puedas jugar con ellos. Sí, 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 Y sí, con sí. esto puedes hacer muchas cosas. No te digo maravillas, tampoco somos los gurús nosotros, ¿eh? Bueno, Esto, pero bueno, se en pueden ello hacer cosas estáis, chulas. estáis Se trabajando intenta. en ese sentido y realmente, pues hombre, ver, ¿no? Ver, pues que vosotros que ya lleváis un recorrido, ¿no? Y que estáis en proyectos interesantes y también, bueno, os vemos por los medios, ¿no? Pues proyectos interesantes en los que estáis interviniendo, decir, pues la verdad es que por un lado hace ilusión, ¿no? Saber que bueno, pues que se está trabajando en esta línea y que bueno, y que y además si conseguís objetivos, ¿no? de buscar este avance ya no solo en el Drug Discovery, sino en ver que ese medicamento pues va a tener una serie de interacciones o no, el tipo de persona que lo va a tomar, pues qué dificultades puede tener, pues realmente es un gran avance y bueno, y realmente pues estáis trabajando duro y sí, somos conscientes de que bueno, que estáis ahí detrás, que no se ven los resultados en el primer día, ni mucho menos. La inmediatez de hoy en día que se buscan todo, sabemos que no existe. No, nada. Pero bueno. Bueno, oye, Alfons, pues muchísimas gracias por darnos esta explicación tan interesante. Seguro que te ha interesado, seguro que has aprendido cosas nuevas, has reforzado conocimientos que tal vez tenías, pero sobre todo yo lo creo que es lo más importante es ver cómo a través de estas nuevas tecnologías, de lo que es la inteligencia artificial, somos capaces en avanzar en aquello que Bill Gates decía, es decir, trabajemos en el ámbito social, trabajemos en el ámbito de la medicina, pues en definitiva, pues para tener una salud mejor, para vivir mejor, de manera más confortable. Os dejamos aquí, gracias. ¿Vale? Hemos llegado al final y os espero en el próximo capítulo. Un saludo, adiós.